Esther Hernández Domínguez, 71 años, de Nesa. Esto de los Levarón lo han utilizado enemigos del presidente actual en su contra. Los Levarón no son mexicanos. Lo que sucedió con ellos es lo mismo que les ha pasado a miles de mexicanos, solo que por ser gente humilde no les hacen caso. Excelente día para todos. No, pero sí son mexicanos. Ahí se equivoca. Tienen cierta relevancia, pero lo mexicano no se les quita. Y están ejerciendo su derecho de protestar. Y no es nada personal contra el presidente. Es que les mataron a sus esposas y a sus hijos. Y ante eso se protesta ante quien sea. Y no es el primer atentado que tienen. Ellos ya habían sufrido igual el secuestro, la matanza de otros, que fueron 2 elementos de esa familia, por lo menos son los que recuerdo, si es que no han tenido otras desgracias del mismo tipo. Pero esta ya es la segunda vez, por lo menos así oficialmente, en que son víctimas de la delincuencia, en que fueron amenazados, en que se mató gente. Entonces, independientemente de que sufrieron esa suerte en nuestro país, son mexicanos, y aunque hay más gente que también ha sufrido la misma suerte, tal vez algunos no han entregado ese mismo tiempo a hacer esa protesta, pero de que sufrieron una desgracia, la sufrieron, y no podemos más que ser solidarios con ellos. Pero además la forma en que mataron a los bebés fue indignante, fue salvaje, fue de bestias lo que hicieron, porque y lo mismo es en el caso de otros niños que han fallecido, pero aquí el ataque fue directo contra los niños, y eso fue lo que indignó. Bebés en su sillita, y ahí les dispararon. Eso fue indignante. Y los bebés eran mexicanos, y los papás eran mexicanos. Tienen derecho a protestar ante la autoridad que no le ha dado una solución satisfactoria al salvaje caso. Todavía estamos en veremos. Sí. A estas alturas. Titubeos y ineptitud y desidia. Desidia, eso es sobre todo. Falta de atención y de poner al servicio de la aclaración todo lo que pueda estar a la mano, porque incluso vinieron investigadores de organizaciones policíacas estadounidenses, pero no nos han dado una razón. Sí, y no es nada contra el presidente, pero el presidente debería poner mayor empeño en que esto se resuelva. Pues a ver en qué termina todo esto, pero sí, la forma de la ejecución fue de lo más vil, de lo más cruel, de lo más indignante. Sí. No podemos decir que esto se volvió un caso político, porque es un crimen proditorio a la vista de todos, de lo más infamante para el ser humano. Sí, eso fue terrible, porque sí ha habido otros casos en que los niños están con sus papás, en fiestas en donde han caído niños también muertos, y también nos indigna. Pero el que un adulto con una K-47, con una metralleta, dispare sobre un bebé sentado en su sillita, es que eso, bueno, ni en la mente más enferma podría habérsele ocurrido, y a ellos sí. De internet, Miriam Cruz. Esto no debió pasar, claro, pero la familia Levarón no tomó las medidas necesarias para proteger a sus niños y mujeres. Y eso sí debe poner empeño el presidente en resolver esto y aclararlo. No tomó medidas. ¿Qué medidas serían? Pregunto. ¿No viajar? ¿Tienes libertad? ¿Irse a vivir a Estados tránsito. Unidos? Es lo único que podían haber hecho.
Además iban en caravana, precisamente como medida de protección. Iban 3 camionetas. Desafortunadamente una sufrió una ponchadura y por eso se quedó una sola y las otras se movieron. Pero no. Guillermo de Anda Campillo, de Tláhuac, 59 años. La señora que habló del caso de los Levarón, qué pena que una mujer no se conduela de lo que les pasó a otras mujeres y a niños. En lo personal, cuando yo supe de la tragedia, lloré. Fue muy impresionante, dolorosísimo ver una masacre, porque eso no se le puede considerar ni siquiera ejecución, eran bebés y mujeres. Eso es masacre. Sí, y demuestra cómo ciega el fanatismo político, cómo deshumaniza el fanatismo político. De Magdalena Contreras, Juan Carlos Jiménez Cuadros, 48 años. Aquí lo que hace falta es un durazo, pero un durazo de los años 80. Él sí tenía controlada la delincuencia. Era un corrupto, eso no se puede negar, pero traía alineados a los delincuentes y a los narcos. A Ríos Galeana lo tenía bien controlado y Héctor sabe muy bien todo esto. Hay un refrán que dice que para que la cuña apriete, Ha de ser del mismo palo. y sí, muchas veces los más efectivos son hombres que han salido de la delincuencia y que se han unido a la policía. Pues sí, pero él enfrentaba un problema mucho más reducido. Sí. Es decir, se contaban con los dedos de la mano los criminales y solo tenía jerarquía sobre el Distrito Federal. No creo que en Sinaloa le hubiera ido tan bien. La acordada también no era nada tierna y terminó con los bandidos de Río Frío, pero con métodos muy rudos. Y el general Cruz, ¿cuántos ha habido de mano dura? Ese general Cruz, aquí he repetido la frase ritual del hombre, ya cuando se acercaba la fecha de la ejecución de un ladrón, de un asesino: ¿tienes dinero para la bala? O si no, verduguillo. No, la otra también, que se convirtió en una ley. La ley fuga. Fingiendo que huía, y ahí estaba la pena de muerte al alcance de la mano. Sí, o bien la orden que se dio en época de don Porfirio, de que en el lugar donde los encontraran de una vez, ¿para qué gastar en traslados? De una vez. Mátalos en caliente. Sí, para que no hubiera mayores problemas ni mayores gastos. Pues, ¿qué creen? En Guanajuato ya llegó una marcha pidiendo en la entidad con más criminalidad paz y justicia. Exigen eso, paz y justicia en Guanajuato, los Levarón, que han llegado al estado con más crímenes. Aseveran que ya no quieren ver a más hijos arrebatados ni a familias sufriendo por la pérdida de sus seres queridos. Esta marcha por la vida y la seguridad llegó con decenas de personas lideradas por Brian, Julián y Adrián Levarón. Rechazaron el clima de inseguridad que vive Guanajuato y todo el país, pensando en que en ese estado hay una muestra de lo que ocurre en el país entero. Una persona muerta cada 97 minutos, de acuerdo con las cifras ya del año 2020.
Adrián Levarón dijo a la multitud haber recibido una lección de valentía y de civismo, de civilización, de la gente que busca la paz, advirtiendo que está por nacer un movimiento de acción ciudadana de lo que pasa en México, enarbolando banderas de México, pancartas. Los manifestantes partieron desde el Arco de León ayer por la mañana caminando por las calles principales, cantando el himno nacional frente al Palacio Municipal y demandaron las respuestas de la autoridad contra la violencia. Los Levarón, rodeados de una cinta amarilla, a fin de que nadie se les acerque. Los niños también cuentan respecto a mi familia. No más violencia. Somos sobrevivientes de la violencia. Eran algunas de las leyendas en las pancartas. En esta ocasión no se acercó Vicente Fox, ni panistas, priistas, ni actores políticos importantes. El contingente de casi 500 personas estaba conformado por adultos mayores, empresarios y comerciantes, quienes exclamaban ante los Levarón que no están solos. Cuando veo los números de Guanajuato, veo familias sufriendo, y por eso estamos aquí, para que todo México lo tenga muy claro, destacó Brian Levarón en rueda de prensa en referencia a los 475 crímenes que se registraron en esa entidad tan solo en enero. Habrá quien escuche. Pues ellos claman aunque no sean escuchados. Y eso es lo importante, que todavía tenemos a quien grite exigiendo justicia y paz. ¿Y hay gobernador en Guanajuato? Claro. ¿Ah, sí? Que tiene un nombre curioso, por cierto, que recuerda a un personaje histórico muy famoso, el egipcio. El egipcio, que era médico y que realizaba operaciones sensacionales para su época que nadie se imaginaba. Introduce el hierro en Egipto. ¿El qué? Introduce el hierro en Egipto porque no lo conocían. Solo manejaban bronce. Entonces llega él y trae una espada de hierro de los hititas. Entonces se enfrenta con cualquiera, a ver, venga, échense montón. Y ras, las hace como si fueran de plastilina. Pero era médico, ¿no? Era médico, pero él en sus viajes se trae una espada de hierro.